En los inicios de la humanidad, cuando el hombre era una especie primitiva y carente de conocimientos, tecnología y espiritualidad, lo único que tenía era aquello que lo rodeaba, es decir, la naturaleza. De este modo, el sol, la luna, el fuego, el cielo, la luz, la noche y toda una combinación de fenómenos naturales comenzaron a tomar importancia de tal forma que nuestros ancestros debieron tratar de darle una explicación a todo aquello que los maravillaba constantemente. Fue así que encontraron dioses para todo tipo de situaciones, eventos y rarezas. El dios del sol, el dios del rayo, la diosa de la luna y un sinfín de deidades fueron creadas desde entonces. La vida de aquellas personas comenzó a tener sentido cuando tenían como autoridades a aquellas creencias. Todo estaba basado en lo que sus dioses les dictaban. La caza, la agricultura, la cosecha o las celebraciones. El hombre pintaba con barro y colorantes vegetales en las paredes, interpretando su historia, los animales que quería cazar, la adoración de sus dioses, sus costumbres y eventos importantes. Y las mujeres rezaban a las plantas, al cielo y a la luna para que sus pueblos fueran bendecidos con abundancia. Fue en esta parte donde los primeros humanos comenzaron a aprender las cosas ocultas de la naturaleza. Algunos lo llaman superstición, otros ignorancia, algunos más lo llaman magia. Pero yo soy el documentalista y esto es los orígenes de la Wicca. Conforme fue pasando el tiempo, el ser humano comenzó a evolucionar socialmente. Entonces surgieron los templos, los altares, los lugares sagrados y los días de cada dios. Y de esta manera continuó el movimiento hasta que llegó el cristianismo y se impuso sobre las conciencias de los hombres. Estos, reacios a cambiar a sus dioses, siguieron celebrando sus fiestas y reverenciándose ante ellos. La Iglesia los llamó paganos. El cristianismo cambió las fechas de sus fiestas haciéndolas coincidir con las fiestas paganas. Así tenemos que el día de la Candelaria es el día en que el hombre primitivo veneraba a la luz, al dios Lughnasadh o Lugh. Pronto las antiguas religiones quedaron casi olvidadas. Durante siglos, miles de personas guardaban sus libros de magia ocultos bajo el suelo de sus casas, enterrados bajo árboles también, tumbas o lugares secretos en donde se reunían de vez en cuando, normalmente durante la luna llena, para venerar a sus dioses. No fue sino hasta la década de los años 50 en que todos aquellos libros y secretos escondidos comenzaron a resurgir, pero ahora con un nuevo nombre: la Wicca. Una mezcla en inglés de witchcraft, que significa brujería, y wise, que significa sabio o mago. A partir de este momento, miles de personas se interesaron por la vieja religión, que quedó fragmentada en varias ramas. Sin embargo, el día de hoy atenderemos a aquella que nos parece más interesante: la Wicca. Al día de hoy existen miles de seguidores, adeptos o devotos a esta religión, en la que su principal característica es lo básico, es decir,
la naturaleza y lo espiritual. Toda persona que sea seguidor de esta religión debe mantener y ejemplificar los 13 principios de la creencia wicana. Número 1. Practicar ritos para sintonizarse con el ritmo natural de las fuerzas de la vida, marcado por las fases de la luna y los cuartos de la cruz estacional. 2. Reconocer que su inteligencia y conocimientos les da una responsabilidad única hacia el medio ambiente. Buscan vivir en armonía con la naturaleza en un equilibrio ecológico que ofrezca satisfacción a la vida y a la conciencia dentro de un concepto evolutivo. 3. Reconocer una profundidad de poder mucho mayor que la aparente para la persona promedio, debido a que es mucho mayor que la ordinaria. A veces se llama sobrenatural, pero se le ve como algo que está dentro de lo que es naturalmente potencial para todos. 4. Concebir el poder creativo en el universo como un manifiesto a través de la polaridad, como masculino y femenino, y que este mismo poder creativo reside en todas las personas y funciona a través de la interacción de estas dos partes. No valorar a ninguno de los dos por encima del otro, sabiendo que ambos son necesarios. Valorando el sexo como placer, como símbolo y encarnación de la vida, y como una de las fuentes de energía utilizadas en la práctica mágica y el culto religioso. 5. Reconocer tanto los mundos externos como los internos, o mundos psicológicos conocidos a veces como el mundo espiritual, la conciencia colectiva, los planos internos, etc. Y ver en la interacción de estas dos dimensiones la base de los fenómenos paranormales y los ejercicios mágicos. No descuidar ninguna de las dos dimensiones por la otra, viendo ambas como necesarias para su realización. 6. No reconocer ninguna jerarquía autoritaria, pero sí honrar a los que enseñan, respetar a los que comparten su mayor conocimiento y sabiduría, y reconocer a los que se han entregado valientemente en el liderazgo. 7. Ver la religión, la magia y la sabiduría en la vida como unidas en la forma en que se ve el mundo y se vive dentro de él. Una visión del mundo y la filosofía de la vida que se identifica como brujería. 8. Llamarse a sí mismo brujo o bruja no te hace serlo. Pero tampoco lo hace la herencia misma, ni la colección de títulos, grados e iniciaciones. Una bruja o brujo buscan controlar las fuerzas dentro de sí mismos que hacen posible la vida para vivir sabiamente sin dañar a los demás y en armonía con la naturaleza. 9. Creer en la afirmación y realización de la vida en una continuación de la evolución y desarrollo de la conciencia, dando sentido al universo conocido y al papel personal dentro de él. 10. La única animosidad hacia el cristianismo o hacia cualquier otra religión o filosofía de vida es en la medida en que sus instituciones han pretendido ser el único camino y han tratado de negar la libertad a los demás y de suprimir otras formas de práctica y creencias religiosas. 11. Como brujas y brujos, no sentirse amenazados por los debates sobre la historia del oficio, los orígenes de los diversos términos ni la legitimidad de los diversos aspectos de las diferentes tradiciones. Solo debe preocupar el presente y el futuro. 12. No aceptar el concepto de maldad absoluta, ni adorar a ninguna entidad conocida como Satanás o el diablo. No buscar el poder a través del sufrimiento de los demás, ni aceptar que el beneficio personal solo pueda derivarse de la negación a otro.
13. Creer que se debe buscar en la naturaleza aquello que contribuya a la salud y el bienestar. De esta manera es como los wicanos o wicanas han decidido seguir el camino que los antiguos seres humanos comenzaron a andar. El camino de la magia, de la naturaleza, de los espíritus sutiles del universo. La Wicca es una religión constructiva basada en la naturaleza que sigue un código moral y que busca la armonía entre las personas y el enriquecimiento de todos los seres humanos. Una religión contemporánea con raíces espirituales prehistóricas que adora la fuerza vital del universo personificada como un dios o diosa, siendo identificados por las demás religiones incorrectamente como brujería. Es una celebración de la vida, positiva y personal, con una universalidad en la que no hay nada que no sea de los dioses. La moral Wicca es simple: haz lo que desees mientras no dañes a nadie. Esta regla contiene otra condición subyacente: no hagas nada que te cause daño. La Wicca es una religión que utiliza la magia y la magia es la práctica de mover energías naturales con el fin de lograr un cambio necesario. El principio básico de la Wicca impulsa a las brujas y brujos a usar sus hechizos solo para el bien. De lo contrario, regresarán a ellas y ellos multiplicados por 3. Los que creen en la Wicca veneran a la madre naturaleza, la vida de todos los tipos, la tierra y los dioses que la representan. No hay lugar para el mal en la Wicca, puesto que creen en la total libertad y responsabilidad en el propio actuar. Creen que cualquier mal que envíen a alguien les hará el mal también. Creen en la reencarnación y creen que la vida es un viaje y que uno nace en una forma superior en cada paso de este viaje, hasta que no haya más lecciones necesitadas en el plano físico. Así, los hechizos que empleen su devenir deberán estar guiados a su desarrollo para el bien. Yo soy el documentalista. Y esto fue los orígenes de la Wicca.